Buenos días para todos. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la Declaración de Tokio de la Asociación Médica Mundial de 1975. Mi grupo está conformado por Viviana Peña y quien les habla Natalia Cero. Entonces, la Declaración de Tokio fue adoptada en octubre de 1975 durante la Asamblea General número 29 de la Asociación Médica Mundial y posteriormente actualizada por la misma asociación en Francia. La Declaración de Tokio señala que la tortura es contraria a las leyes de la humanidad y es antitética, que en este caso es contrario, a la misión superior del médico, la cual es aliviar y socorrer el dolor de las personas humanas. Los médicos deben rechazar participar, perdonar o permitir la tortura, la degradación o el tratamiento cruel de presos o detenidos. Para poder entender como tal la creación de la Declaración de Tokio, tenemos que revisar primeramente sus antecedentes, en este caso su historia, y pues esta nos guiará de primera instancia a la Carta de Londres. La Carta de Londres fue firmada en 1945 entre Francia, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética. Este es el documento que fijó los principios y procedimientos por los cuales se rigieron los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg fueron un conjunto de procesos jurisdiccionales emprendidos por iniciativa de las naciones aliadas, vencedoras al final de la Segunda Guerra Mundial. Estos procesos determinaron y sancionaron las responsabilidades de los dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler. En los diferentes crímenes contra la humanidad, estos fueron desarrollados en la ciudad de Alemania de Nuremberg entre el 20 de noviembre de 1945 al 1 de octubre de 1946. Tres fueron los delitos imputados a los acusados, como lo son crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y la guerra de agresión. A partir de estos delitos imputados se llevaron a cabo varios juicios, sin embargo los más relevantes para nuestro punto de vista es el juicio hacia los médicos y hacia los jueces. Los juicios de los doctores, que fueron seguidos contra 24 médicos acusados de conspiración por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Fueron acusados también de planear y llevar a cabo experimentos médicos sin el consentimiento de los pacientes, así también llevando a cabo asesinatos, torturas, atrocidades y otros actos inhumanos, y también fueron acusados de planear y llevar a cabo el asesinato masivo de ancianos débiles, enfermos incurables y entre otros. Esto mediante gaseamiento, adiciones mentales, desnutrición y otros medios. Finalmente fueron acusados de participar y colaborar en el asesinato masivo de la gente interna de los campos de concentración y exterminio. El juicio de los jueces fue el tercero de los 12 juicios por crímenes de guerra que las autoridades estadounidenses llevaron a cabo en Nuremberg. La Declaración de Tokio marca las normas directivas para médicos con respecto a la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes impuestos sobre personas detenidas o encarceladas. A continuación, les voy a enumerar los 9 principios de la Declaración de Tokio. Declaración número 1. El médico no deberá favorecer, aceptar o participar en la práctica de la tortura o de otros procedimientos crueles, inhumanos o degradantes, cualquiera sea el delito atribuido a la víctima, sea ella sospechosa, acusada o culpable y cualquiera que sean sus creencias, motivos y en toda situación incluyendo el conflicto armado y lucha civil. Número 2. El médico no proporcionará ningún lugar, instrumento, sustancia o conocimiento para facilitar la práctica de la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes para disminuir la capacidad de resistencia de la víctima a soportar dicho trato. Número 3. Cuando el médico presta asistencia médica
a detenidos o prisioneros que son o podrían ser interrogados más adelante, debe ser muy cuidadoso para asegurar la confidencialidad de toda información médica personal. El médico debe informar a las autoridades correspondientes toda violación con la Convención de Ginebra. Cuarto, como se estipula en la resolución de la Asociación Médica Mundial sobre la responsabilidad de los médicos en la documentación y la denuncia de casos o tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y como una excepción de la confidencialidad profesional, el médico tiene la obligación ética de informar los malos tratos cuando sea posible con el consentimiento de la persona, pero en ciertas circunstancias cuando la víctima no pueda expresarse libremente sin consentimientos explícitos. Quinto, el médico no utilizará o permitirá que se use en lo posible consentimientos o experiencias médicas o información de salud específica de la persona con el fin de facilitar o ayudar de otra manera el interrogatorio, ya sea legal o ilegal, de dicha persona. Sexto, el médico no deberá estar presente durante ningún procedimiento que implique el uso o amenaza de tortura o de cualquier otra forma de trato cruel, inhumano o degradante. Séptimo, el médico debe gozar de una completa independencia clínica para decidir el tipo de atención médica para la persona bajo su responsabilidad. El papel fundamental del médico es aliviar el sufrimiento del ser humano sin ningún motivo personal, colectivo o político, lo aleje de este noble objetivo. Número 8. En el caso de un prisionero que rechace alimento, las consecuencias de dicho rechazo voluntario de alimento no deberá ser alimentado artificialmente, como se estipula en la Declaración de Malta de la Asociación Médica Mundial sobre las personas en huelga de hambre. La decisión sobre la capacidad racional del prisionero debe ser confirmada al menos por otro médico ajeno al caso. El médico debe explicar el procedimiento, las consecuencias de su rechazo a los alimentos. 9. Recordada la Declaración de Hamburgo de la Asociación Médica Mundial sobre el apoyo a los médicos que niega a participar o a tolerar la tortura u otras formas de trato crueles, inhumanos o degradantes, la Asociación Médica Mundial respalda e instala a la comunidad internacional, asociaciones médicas nacionales y colegas médicos a apoyar al médico y a sus familiares frente a amenazas o represalias recibidas por haberse negado a aceptar el uso de tortura u otras formas de trato crueles, inhumanas o degradantes. Muchas gracias por su atención.